puede ser un exón de un gen, puede ser un pedacito de un exón de un gen, y yo lo voy a definir con base a mis primers, que son los que voy a diseñar, y que me van a delimitar qué es lo que yo quiero hacer. Veíamos algunas diferencias entre replicación y PCR, que en el caso de las PCR no necesitamos tantas enzimas, más que la polimerasa. Las helicasas y proteínas SB las sufro con calor a mayor de 95 grados centígrados, creamos que los puentes de hidrógeno se deshacen, no necesito una separación enzimática. En el caso de la alineación, hablábamos que la PCR la puedo dividir en tres etapas: desnaturalización, que es la pintura que ya vimos; la alineación, que es cuando se van a pegar los primers; y la extensión, que es cuando la polimerasa ya va a empezar ahora sí a replicar, ¿de acuerdo? Hablamos de una enzima especial que se llama TAC polimerasa, que es de una bacteria, que es Staphylococcus aquaticus, que vive en condiciones de temperaturas muy altas y por eso sus enzimas son muy resistentes. Hablamos de todo lo que tenemos que ponerle a un tubo para hacer una PCR, entre ellos NTPs, que son los nucleótidos, magnesio, que es un cofactor de la enzima, de la TAC polimerasa, la TAC polimerasa por lógicas razones, un juego de primers, en este caso que sería primer sentido y antisentido, ya lo vamos a ver, DNA, obviamente, que es lo que vamos a copiar, una solución amortiguadora, que es un buffer que me permite generalmente crear a 7.4 un pH dentro del tubito, que es el pH en el que la enzima funciona bastante bien, y agua, ¿de acuerdo? Eso es lo que necesitamos. Todo eso lo agrego en un tubo pequeño que se llama tubo Zeppelin, que digamos que son unas cositas muy chiquitas, más pequeño que una tapa de una pluma. Ahí agrego todo y lo meto a un termociclador. El termociclador es este equipo que quedamos que termo pues es temperatura, ciclador, entonces jugar, mover las temperaturas. ¿Qué es lo que hace el termociclador? Quedamos que sube la temperatura, la baja y la está regulando, y esto lo hace cíclicamente. ¿Cuántos ciclos? Generalmente entre 30 y 40 ciclos más o menos se repite, y bueno, con base en eso hacemos miles de millones de copias. Y quedamos que la clave para una PCR son los primers. Si yo no tengo un diseño de primers adecuado, pues voy a amplificar cualquier cosa menos el gen o el pedazo del gen que yo esté buscando. Entonces, si yo no aseguro que mis primers sean específicos, en una PCR yo puedo amplificar, sí, pero no va a ser un producto específico, ¿de acuerdo? Algo también muy importante, recuerden ustedes que nuestro genoma pues se forma de 4 nucleótidos, 4 letras nada más. Entonces, imagínense en 3.300 millones de pares de bases, cuántas secuencias repetidas yo puedo encontrar en mi genoma, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que buscar la manera de que si yo diseño este primer, por ejemplo, en esos 3.300 millones de nucleótidos que tiene mi genoma, esa secuencia que yo estoy eligiendo sea única, ¿de acuerdo? Porque si esa secuencia en donde se van a pegar mis primers se encuentra en otra parte de mi genoma, esos primers también se van a pegar en esa otra parte, y además de que me amplifiquen el gen que me interesa, me va a amplificar otro producto inespecífico, que va a ser otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, eso también yo lo puedo ver en una PCR, que se está amplificando algo que yo no quiero. Y si se amplifica algo que yo no quiero, pues esa técnica yo no la puedo utilizar en diagnóstico, porque yo podría dar un falso positivo cuando está amplificando a lo mejor otro gen que no es el que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? Entonces, veíamos que yo necesito un primer sentido y un primer antisentido. Esta secuencia, ¿de dónde la saqué? Yo les decía que hay bases de datos, por ejemplo, Nucleotide es una de las que está dentro de la página de NCBI, donde está PubMed. Ustedes buscan esa pestañita, le ponen el gen que ustedes quieran y les va a dar una secuencia en formato pasta, que es esta secuencia que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? Eso cuando yo lo tengo, pues ¿para qué me puede servir? Para hacer diseños como estos de PCR. Esta secuencia, yo les decía que las bases de datos nada más te dan una sola cadena de mi genoma, ¿de acuerdo? Te dan siempre la cadena generalmente de 5' a 3', y tú tienes que calcularla de 3 a 5, ¿de acuerdo? No te van a dar la doble cadena. Esta es una secuencia de una sola cadena, ¿de acuerdo?
Yo les decía que, bueno, esta es una sola hebra, la que yo estaría viendo desde aquí, iría aquí, después hacia acá, o sea, este se conectaría con este pedazo, este continúa y este se conecta con este otro, y así, están así. Si yo ya conozco esta secuencia y yo quiero buscar si está presente o no está presente esta mutación, yo les decía que tengo que amplificar esto muchas veces para hacer técnicas posteriores y descubrir si aquí está o no está la mutación que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Esta mutación que está aquí en morado puede ser el sitio donde a lo mejor en vez de adenina puede estar una citosina, o puede estar una guanina, o puede estar una timina. Yo quiero saber quién tiene adenina, quién tiene timina en esa posición. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es diseñar un primer, un juego de primers para que me amplifique un pedazo de ese gen que incluya esto de aquí. Yo les decía que mis primers podrían ser a partir de aquí, esta secuencia. Esto ya incluye inmediatamente esto y a lo mejor yo lo terminaría si quieren aquí, ¿no? Ustedes podrían decir, ¿y por qué no tus primers son a partir de aquí y terminan aquí? Ese pedacito también incluye lo que a ti te interesa, ¿de acuerdo? Eso sí podría ser, pero les decía que una PCR es complicado cuando yo tengo pedacitos muy cortos de DNA, ¿sí? Eso hace que sean más inespecíficos y que a la hora de que yo quiero ver ese pedazo en un gen, no lo alcance a visualizar, ¿de acuerdo? Por eso les decía que casi siempre escojo una región que incluya lo que a mí me interesa, pero que mida al menos más de 100 nucleótidos de tamaño. Entre 100 y 500 es más o menos un fragmento aproximado típico de una reacción de PCR. A ese fragmento que yo estoy amplificando le voy a llamar producto de PCR, ¿de acuerdo? Si yo les digo, ¿cuánto es mi producto de PCR para este gen con base a los primers que ustedes están viendo? ¿Cómo van a saber ustedes? Yo ya les decía, empiecen a contar a partir del primer. 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a aquí, ¿sí? Ustedes dicen, ok, son 300 y tantos nucleótidos desde este primer nucleótido hasta la citosina, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que yo estoy amplificando sería mi producto de PCR, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta la C, ¿de acuerdo? Exacto. Desde el primer nucleótido del primer sentido hasta el último nucleótido del primer antisentido, ¿de acuerdo? Ese es el pedazo del gen que yo estoy amplificando, ¿sí o no? Esta secuencia que ustedes están viendo allí, imagínense que es todo esto, ¿de acuerdo? Es una secuencia lineal. Esa secuencia lineal tiene 10 nucleótidos aquí que no tienen nada, y mi primer empieza aquí, ¿de acuerdo? Aquí empieza mi primera adenina, citosina, adenina, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es esto. ¿Y dónde va a terminar? Acá, con una timina y una citosina. Timina, citosina. Y de aquí hay puros nucleótidos que no me interesan, y acá están los que no me interesan, ¿de acuerdo? Mi primer termina aquí. Entonces, ¿de cuánto va a ser mi producto de PCR? Pues todos los nucleótidos que estén aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo empezaría a contar de aquí. Yo puedo decir, ok, mi producto de PCR, producto de PCR es de 300 nucleótidos. ¿Cómo supe que es de 300? Pues cuento desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Todo un gen puede estar así de grande y a lo mejor a mí me interesa nada más amplificar de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que yo voy a amplificar. ¿Por qué quiero amplificar esto? Porque aquí hay una citosina que puede ser timina en algunas personas y aquí puede haber una mutación que a mí me interesa. ¿Dónde está la mutación? Aquí en este pedazo. Pero yo no amplifico nada más la mutación. Amplifico un pedazo que contenga la mutación que a mí me interesa. ¿Sí o no? Lo mismo acá. ¿En dónde está la mutación que a mí me interesa? Por aquí. Más o menos estaría como por aquí. ¿Sí? Aquí está la mutación. Y aún así yo amplifiqué todo esto.
Si la mutación está aquí, o está aquí, o está aquí, o está acá, no importa. Lo que importa es que en el producto esté la mutación que a mí me interesa. ¿Sí o no? Ok. Entonces, este primer que ustedes ven aquí, chicos, sería el primer sentido, y el que ustedes ven acá sería el primer antisentido. Ojo, porque aquí yo tengo un truco. Recuerden, yo tengo la cadena visualizada, que es la de 5' a 3', ¿de acuerdo? Lo que yo estoy viendo aquí nada más es la cadena de 5 a 3, pero no estoy viendo la cadena de 3 a 5, ¿de acuerdo? Si yo quiero amplificar un pedazo de doble cadena, yo tengo que hacer que un primer se pegue en la cadena de arriba y el otro se pegue en la cadena de abajo, ¿de acuerdo? Si yo estoy visualizando esta secuencia, yo digo, ok, de esta secuencia quiero amplificar de aquí hasta acá. A la empresa que le voy a comprar los primers y se los voy a mandar a sintetizar, yo le voy a pedir un juego de primers. Y le voy a decir, quiero que me amplifiques un primer que sea este, y así te lo va a mandar la empresa. Y vean, dice adenina, adenina, citosina, adenina, timina, timina, timina. Okay. Esa secuencia, si yo la estoy pidiendo así tal cual, aquí, esta secuencia está aquí, adenina, adenina, citosina, adenina, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Esta es mi secuencia de mi gen. Y yo estoy pidiendo un primer igual, adenina, adenina, citosina, adenina. ¿El primer se va a pegar en esta cadena o se va a pegar en la que no veo? ¿Aquí o acá? Se va a pegar abajo, ¿de acuerdo? Si yo estoy pidiéndole esa secuencia así tal cual, no se va a pegar en la cadena que yo estoy viendo. Se va a pegar en la cadena de abajo, ¿cierto? Entonces, aquí, esta cadena de abajo, ¿qué tendría que tener? Timina, timina, guanina, timina y bueno, todo lo complementario. Entonces, ese primer que yo estoy diseñando se va a pegar aquí. Y este primer viene en este sentido, de 5' hacia 3', ¿de acuerdo? Es el complementario de la de 3, por eso este va de 5 a 3. ¿Sí o no? Ese es el pedacito primer que acabo de diseñar. Ahora, si yo le pido a la empresa este primer de aquí, ¿en dónde se va a pegar? Hay una citosina, timina, adenina, citosina. Ese también está acá, ¿de acuerdo? Sería ACTTA. ACTTA. Si yo pido este primer igual, ¿a dónde se va a pegar? ¿Aquí o acá? Se va a pegar igual acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces, las polimerasas, ¿qué me van a amplificar? Nada más la cadena de aquí abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer para que si yo estoy describiendo a partir de esta secuencia, yo le pida a la empresa algo que sí me sirva? Porque si yo le pido así tal cual esta secuencia, esta no va a servir, ¿de acuerdo? ¿Qué tendría que hacer? Pedirle una diferente, pero con base en esta secuencia. Entonces, ¿cómo la haría? ¿Qué le pedirían ustedes? Lo complementario, ¿de acuerdo? Si ustedes están viendo esto, entonces, ¿cómo sería su primer? Empezando con adenina, ¿ustedes pedirían qué? Timina, timina, ¿qué más? Ahora otra vez, timina, ¿qué sigue? Guanina, timina, adenina, ok. Entonces su primer sería este. Si ustedes tienen ese primer, ahora sí se va a pegar ¿en dónde? Se va a pegar acá, ¿de acuerdo? Sin embargo, chicos, el primer va a ser de 5' a 3' y va a amplificar hacia este lado, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes hacen eso así tal cual como lo acaban de poner, yo como polimerasa voy a agarrar este primer y voy a amplificar aquí, esto. Y la siguiente polimerasa lo que va a hacer es en la parte de arriba amplificar hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me va a amplificar las dos cadenas de este producto que a mí me interesa? Tampoco. ¿Por qué? Porque de esta me va a amplificar una cadena que sí me interesa y de esta me va a amplificar otra cosa que ni sé qué es. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el truco entonces? ¿Qué es lo que tengo que pedirle a la empresa? Un primer de la cadena complementaria. Un primer que se llama inverso complementario. ¿Sí? ¿Qué es el inverso complementario? El inverso complementario
es esto que ustedes están viendo acá. Empiezan al revés, ¿sí? O sea, sí es el complementario, como este que ustedes están viendo, pero yo lo voy a empezar a pedir del último nucleótido hacia el primero, ¿de acuerdo? Entonces le digo, quiero el inverso citosina, guanina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina. ¿Sí me explico? Y el último nucleótido es una timina porque el primer nucleótido es una adenina. ¿Sí o no? Eso se llama inverso complementario. Y ahora sí, ese primer se va a pegar aquí arriba, pero va a ir de aquí hacia acá. ¿Sí me explico? Entonces ahora sí voy a amplificar este pedazo que a mí me interesa. Este va a correr hacia acá y este va a correr hacia acá. ¿Sí está claro? Sí. Ok, eso es el chiste de una PCR, ¿de acuerdo? Si yo no tengo eso, me va a amplificar todo menos lo que yo quiero. ¿Sí o no? Bueno, entonces en el examen puede venir algo como esto, ¿de acuerdo? Yo les voy a decir, necesito a partir de esta secuencia que les voy a marcar, por ejemplo, la zona donde están los primers y les voy a decir, indícame abajo cuál sería el primer sentido y el antisentido que tú pedirías a una empresa, ¿de acuerdo? El primer sentido, recuerden que lo pedirían así tal cual, como lo están viendo en la empresa, como lo están viendo en la secuencia, y el antisentido lo tienen que convertir al inverso complementario, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta del examen puede ser, de esta secuencia, identifícame el primer sentido y el antisentido, y cómo pedirías a la empresa para que te lo dé, ¿de acuerdo? Entonces el sentido se pide igual, nada más El antisentido se cambia. Ajá. Y también les podría poner, con base en esos primers y en esa secuencia, de cuánto es tu producto de PCR que esperarías. ¿Cómo lo van a hacer? Empiezan a contar, bla, bla, contar. ¿Ok? Más o menos así va a ser el examen. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien todavía no le ha entendido y no le da cómo va esto, es hora de que lo comenten. ¿Verdad? Sí. El producto sí, la secuencia tal cual. ¿Pero? No sé. 10 páginas. Unas 10 locales. No. Algo sí, sí. Eso tenía como 200. No, pero se me sacó. ¿Sí o no? Bueno, déjenme les pongo un video para que terminen de pensar esto de la PCR. ¿Cómo las para? Ahorita vamos a ver cómo se le hace ahí. Ese es el chiste de la PCR. Las bendiciones para administrar mejor. Vean chicos, este video es genial, así que si no lo entienden, ya no entendieron. Bueno, la PCR, como vimos, puede amplificar un genoma de lo que quieran, humanos, bacterias, virus, bla. Lo que necesitamos, pues obviamente es un DNA que tenga el gen de interés que nosotros queremos amplificar, ¿de acuerdo? Entonces, en una secuencia como esta, ustedes están viendo que de todo el genoma de un humano, por ejemplo, yo quiero amplificar nada más un pedacito, que es el pedazo verde, que ese es mi gen de interés. Todo lo rojo a mí no me interesa, entonces no tengo por qué amplificar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesito? Pues DNA y necesito reactivos y el termociclador. Ese termociclador, les decía que pues, tiene una pantallita, yo programo los ciclos, cuántas veces se repite, y levanto la tapita y en esa tapa yo le voy a meter el tubo que yo ya preparé. Este es un tubo F2, aquí yo le agregué separadores,
le agregué los nucleótidos, le agregué la polimerasa, le agregué el agua, el cloruro de magnesio y todo lo que vimos. ¿De acuerdo? Ese así es tal cual, yo lo meto en el termociclador, cierro la tapa y le doy correr. ¿Sí? Adentro, ¿qué es lo que está pasando en el tubo una vez de que yo meto en el termociclador? Pues en ese tubo viene el NA que yo le acabo de poner y aquí hay la secuencia que me interesa. ¿De acuerdo? En el ciclo número 1 el termociclador sube la temperatura a 95 grados centígrados. Eso se llama desnaturalización del ADN. ¿Sí? Ese es el primer paso. Quedamos que los puentes de hidrógeno se rompen y bueno, no necesito yo ni helicasas ni necesito nada más que calor. ¿De acuerdo? El siguiente paso quedamos que se llama ¿cómo? Alineación. La alineación, ¿quién se alinea? ¿Por qué se llama así? Porque se van a alinear mis primers. ¿De acuerdo? Ahí está la polimerasa lista para amplificar, pero pues no tiene quien le diga dónde comience. Y le va a decir dónde comienza son los cebadores o primers. Aquí ya también tengo los nucleótidos, tengo el magnesio, tengo todo. ¿No? En la alineación, lo que está haciendo el termociclador es que bajar un poquito la temperatura. De 95 grados la bajamos entre 55 y 65. Es una temperatura fija, ¿de acuerdo? Puede ser 55, 56, 57, 60, hasta 65. Más o menos es el margen, ¿de acuerdo? Eso es lo único que siempre varía en una PCR. Esta y esta no varían, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender esa temperatura? Vamos a ver que hay una fórmula para calcularlo y es con base al contenido de guanines y citocinas que tenga cada primer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicieron los primers? Vean, este se pegó aquí arriba y este se pegó abajo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo ya tengo los primers alineados, quedamos que uno va a correr hacia un lado y el otro va a correr hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Pero, una de las preguntas que hacía el compañero es ¿cómo saben en qué momento paran? ¿Sí? Porque la polimerasa va a empezar a amplificar aquí, pero no se va a detener aquí, ¿de acuerdo? Se va a seguir. Esta de acá va a empezar aquí y no se va a detener hasta lo verde porque no hay nadie que la detenga. Se va a seguir. Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona ese. Bueno, entonces una vez de que bajé la temperatura, la subo otro poquito, ahora a 72 grados centígrados. ¿Por qué a 72? Porque esa es la temperatura en que la enzima se activa y comienza a polimerizar. Entonces vean, esta ya comenzó a polimerizar, se va a este lado y esta se va hasta el infinito, donde se para el proceso. En el siguiente ciclo, vean chicos, este fue el primer ciclo, ¿de acuerdo? Las polimerasas siguen. Esta de acá sigue de este lado y esta sigue de este lado. Entonces hay un tiempo para cada ciclo. Yo le pongo que, por ejemplo, el ciclo 1 tarde, no sé, 3 minutos, ¿de acuerdo? Lo que alcanzó la polimerasa, pero está extendiendo más de la cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, en el ciclo número 2 se repite lo mismo. Vuelvo a subir la temperatura a 95, la bajo a 55, 65 y la vuelvo a subir a 72. Pero ahora, si ustedes se fijaron, de una sola cadena, yo ya tengo dos plantillas de doble cadena, ¿sí? Entonces, de esta voy a separarlas para tener dos plantillas, de esta la voy a separar para tener otras dos. De tal manera que en el ciclo número 2 yo ya voy a hacer 4 moléculas de ADN. ¿Sí se fijan? Entonces, subo la temperatura, otra vez, separo las cadenas. Y se baja la temperatura, se vuelven a pegar primers. Ojo con esto, chicos. En el tubo que yo le pongo tantos microlitros de primers al tubito que yo estoy preparando, no crean que se pone un juego de primers. O sea, que nada más viene un sentido y un antisentido. Vienen miles de copias de mi primer sentido y miles de copias de mi primer antisentido. ¿De acuerdo? De tal manera que siempre están disponibles para cada vez que haya una cadena libre, se le pegue. ¿Sí o no? Okay. Van a decir, ¿de dónde salieron tantos primers? Y arriba les había puesto un número. Entonces, de cada uno de estos, la polimerasa está otra vez amplificando. Vean, esta de aquí va a continuar, pero a esta ya se le acabó hasta ahí la plantilla. ¿Sí se fijan? Esta de aquí se le acabó hasta acá y esta sigue amplificando. Hasta el ciclo 3 viene la magia de la PCR. Vean, se están amplificando las cadenas. Ahora de las 4 se van a hacer 8 cadenas diferentes.
Y ustedes ven que aquí ya hay una cadena que quedó chiquita y acá hay otra que ya quedó chiquita. Este ya es el tamaño, ya son los 300 nucleótidos que yo hice, ¿de acuerdo? Y hay pedazos que son más largos y que son productos específicos, esos todavía no son específicos. Entonces, vean, en la tercera ronda, el tercer ciclo, estos productos específicos, perdón, se van a acabar muy rápido y hasta ahí llegaron, pero se acabó la plantilla. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera, vean, que yo ya generé a partir del ciclo productos de interés. Estos son los productos de interés. ¿De acuerdo? Ahora, esos chicos, productos de interés, se van a amplificar de una manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la polimerasa se los va a acabar súper rápido y va a haber otras plantillas para volverlos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, en el ciclo número 4, yo voy a tener 8 copias de mi gen de interés y 8 copias de longitud variable, las otras que tenían pedazos más largos. ¿De acuerdo? A partir de ahí, en el ciclo, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, van a ver ustedes la diferencia de cómo estas se amplifican rapidísimo y estas se van quedando, se van rezagando, se van haciendo muy poquitas. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué? Pues por su simple tamaño. Entonces, vean, a partir de aquí van a ir subiendo los ciclos. Y aquí tengo yo pedazos de interés y pedazos de no interés. ¿Se fijan? Ver el ciclo 30. ¿Sí observan? En el ciclo 30 yo tenía solamente 60 pedacitos de DNA inespecífico y millones de copias de que sin interés. Estos 60, si ustedes lo corren en una electroforesis, no los van a ver. ¿De acuerdo? Son tan poquitos que ni siquiera se pueden visualizar en la electroforesis. ¿De acuerdo? Los que sí van a ver son pedazos de ese tamaño que ustedes tienen porque son millones de copias que están replicadas aquí, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, aquí ustedes pueden ver pues, que el tubo ya se puso completamente verde y las rayitas, pedacitos rojos, pues ven de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se vuelve específica la reacción de PCR. ¿Sí o no? Ahora, esto era lo que les decía al inicio. Esto pensando que ustedes le pusieron una sola copia de ADN al tubo, ¿cierto? Es ese número. Si ustedes partieron inicialmente con miles de copias del fragmento, multipliquen eso por los miles de cada pedazo de genoma que ustedes le agregaron a lo que estaban buscando, ¿de acuerdo? Yo les decía que en una extracción de DNA clásica, pues yo parto de 5 mililitros de leucocitos, de sangre, perdón, donde vienen un montón de leucocitos. De cada leucocito yo los exploté y extraje una plantilla de DNA. Entonces calculen el número de leucocitos original que yo tenía en esa muestra que acabo de poner por esta cantidad. Entonces es brutal el número de millones, billones de copias que se hacen a partir de esto. ¿Sí o no? Ahora entienden por qué tanto escándalo con la PCR. Bueno. Entonces imagínense, por eso es posible que en las pruebas forenses, por ejemplo, de un cabello, yo puedo extraer un pequeño bulbo que tiene una célula, de esa célula yo extraigo su DNA y lo amplifico millones de veces. Pese a que yo tenía un solo cabello con un solo genoma de una persona, yo lo puedo multiplicar su genoma de tal manera que puedo hacer pruebas después moleculares. ¿De acuerdo? Yo puedo tener de la nariz que ahí les picaban en COVID un solo virus que alcancé a agarrar y de ese solo virus yo ya puedo detectar si había o no había bichos ahí de lo que yo estaba buscando. ¿De acuerdo? ¿De qué va a depender la PCR? Pues va a depender de lo que yo estoy buscando. Si yo quiero buscar si estás infectado o no estás infectado con SARS-CoV-2, ¿qué es lo que voy a buscar en esta secuencia? No voy a buscar un gen humano, voy a buscar una base de datos donde me dé la secuencia del virus SARS-CoV-2. Ahora lo que yo voy a hacer es amplificar un gen del SARS-CoV-2 que no exista en el genoma humano, ¿de acuerdo?
Porque cuando yo les pico la nariz y me extraigo la muestra, además de mocos y todo lo que traigo, tengo células humanas y voy a tener virus, si es que hay, ¿de acuerdo? Si yo diseño unos primers que se peguen también al genoma humano, yo voy a decir siempre que está positiva su muestra, ¿de acuerdo? Pero si yo diseño primers que se vayan a pegar a un gen que esa secuencia no exista en humanos, pues cuando amplifique mi muestra significa que ahí hay COVID, ¿de acuerdo? Esas fotos. ¿Sí o no? Bueno, vale. ¿Sí o no? ¿Antisentido? La antisentido se va a sacar por el primer cáncer, o sea, por el de que te van a dar en la... No, ya viene cada una. Esta sentido, tal cual. La antisentido va a venir marcada, por ejemplo, y viene, pues empieza con la A y termina con la C. Si ustedes quieren convertir esta secuencia, tienen que empezar al revés, de la citosina hasta la adenina, y sacan su inverso. La secuencia sería citosina, guanina, timina, ¿sí me explico? Que sería este. Y para encontrarla ya van a ser eso. Ya van a estar seleccionados las regiones. O yo les podría decir, amplifica de este producto, yo quiero que amplifiques una PCR de 100 nucleótidos. Y tú escoges los primers sentidos y antisentidos. Y tú podrías seleccionar, bueno, mi primer sentido va a ser de aquí a aquí. Entonces tú me lo darías así la secuencia tal y podrías decir, quiero que termine de aquí a acá, ¿no? Entonces me darías de acá hacia acá el primer antisentido. Tú también lo puedes elegir. ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿sí queda claro la importancia de los primers? Bueno, hay varias, para todos chicos, hay ciertos tips cuando uno va a hacer una PCR que ya están como preestablecidos, donde yo puedo decir, ¿cómo es un primer ideal, por ejemplo? ¿Qué temperatura, de qué tamaño, cuánto contenido de guanina y citosina? No me voy a meter mucho en esto porque son cosas ya como más avanzadas, pero sí quiero darles algunas como consideraciones, digamos, base de cómo se parte para estandarizar una PCR. Estandarizar, ¿qué es eso? De prueba y error, ¿no? La temperatura ideal, ¿cuál es? ¿Es 55 o es 65? ¿De acuerdo? Yo juego y meto ensayos a diferentes temperaturas, de tal manera que veo a qué temperatura es la más ideal para que amplifique un producto más específico, más rápido. ¿Sí me explico? Todo eso yo lo ensayo. Por ejemplo, los primers casi siempre se prefiere que sean entre 18 a 30 nucleótidos, no más pequeños de 18, no más grandes de 30 tampoco. ¿Por qué? Porque si es menos de 18 hay más probabilidad de que la secuencia sea tan pequeña que se parezca más en muchas partes del genoma, ¿de acuerdo? Si está más chiquita, hay más probabilidad de que se parezca a otra región del genoma, ¿de acuerdo? Si está muy grande, eso va a hacer que se pueda enredar el primer, que tenga complementariedad entre sí, que se vuelva más lenta la reacción. Entonces, por eso hay ese tamaño de longitud. También el contenido de guanina y citosina no debe de ser mayor al 55%. ¿Por qué? Porque la temperatura para desnaturalizarlo va a ser mayor y va a haber ahí más problemas. Y la temperatura METI, que es TM, significa T-METI, es la temperatura de fusión. ¿A qué temperatura es la que se tiene que unir cada primer? Generalmente se prefiere que sean de 55 grados centígrados para ambos, ¿de acuerdo? ¿Quién hace la parte 2? ¿Qué más tengo que cuidar yo de un primer? Que no sea complementario entre sí. Imagínense esto, ¿ven? Voy a poner un caso. ¿Quién nos falta de todo? Esto pasa mucho con los primers. Por ejemplo, La parte de atrás. yo puedo tener un primer que sea así: citosina, 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 adenina, timina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, guanina. ¿De acuerdo? Si ustedes ven un primer como este, está bien, aparentemente es más o menos de tamaño bueno, no sé qué. ¿Qué es lo que podría pasar? Que estas secuencias se doblen así y que las guaninas que están aquí tengan complementariedad con las citosinas que están aquí, ¿de acuerdo?
y hagan puentes de hidrógeno. Y mi primer ya no va a ser lineal, mi primer se hizo un bucle, le llamamos así, y esto se llama complementariedad de primers, ¿de acuerdo? Por aquí podría coincidir que aquí había una timina y aquí hay una adenina y aquí hay una timina, aquí hay otra, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, todo eso se tiene que cuidar para que tus primers no hagan dímeros. La otra cosa, chicos, yo tengo dos primers, ¿cierto? Tengo un sentido y tengo un antisentido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí hay timinas, adeninas, y aquí hay adenina, timina, ¿de acuerdo? Entre mis pares de primers también pueden tener dímeros y eso pues, va a causar problemas, ¿sí o no? Entonces yo debo de evitar que el par de primers se pegue y que entre el mismo primer se doble también y eso hace que se bloquee y ya no sirva el proceso de reacción. ¿Sí me explico? Por eso les decía que los primers son pues, la clave del éxito de una PCR. Lo hacen específicos, lo hacen que sea una buena reacción. Hay muchas fórmulas para hacer esto de manera manual, yo lo puedo calcular, pero actualmente la tecnología pues, nos ha facilitado muchísimo este proceso. Ya hay software donde tú les metes los primers y ellos te dicen cuál es la temperatura ideal, si tienen dímeros, si no tienen dímeros, y qué tan bueno es tu primer, qué tan específico es. Entonces te ahorras todo eso de estar calculando cosas, ¿de acuerdo? Uno de esos software, por ejemplo, es parte también de lo que tiene NCBI. Aquí, por ejemplo, está uno de estos programas donde generas ondas y genera primers. Ya vamos a ver las ondas en PCR en tiempo real, porque vamos a por eso. Pero aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo, a ver, programa, yo necesito amplificar una PCR y la secuencia que estoy utilizando para mi primer sentido y para mi primer antisentido es esta. En cuanto tú le pones eso al programa, le das un clic, el programa te saca esto. Te dice, el tamaño de tu primer sentido es de 20, el antisentido es de 21. La posición donde se pega en un G va de tal a tal nucleótido. Te dice, tu temperatura melting, es decir, a la temperatura que yo necesito tener la alineación es de 59, para este es de 60, ¿de acuerdo? Te dice, el contenido de guanina y citosina de 1 es de 50, de 48. ¿Sí me explico? Entonces ya te dice todo. Entonces, con base a esas notitas que yo les dije, debe estar entre tal y tal, tal contenido, ustedes ya deciden si es un primer o no es un primer, ¿sí o no? Y además les dice, si se pega en tal posición y termina en tal posición, te amplifica un amplicón. Amplicón o producto de PCR es lo mismo, ¿ok? Te dice, tienes un amplicón de 105 nucleótidos, ¿sí o no? Que es todo tu producto de PCR. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, una vez de que te dice eso, tú le puedes pedir más información. El mismo programa te puede decir la especificidad del primer. Si tú le das más clic, te va a sacar algo como esto. Ese programa, por ejemplo, se llama BLAST, que es parte de NCBI, donde les digo que viene PubMed, viene Nucleotide, viene Protein, viene Gene. Son diferentes herramientas bioinformáticas que me van a permitir a mí pues, hacer la biología molecular más fácil, ¿de acuerdo? Son simuladores prácticamente de estos procesos. Entonces, BLAST es uno de los que a mí me interesa para la PCR porque me busca si mi secuencia que yo tengo, en qué parte del genoma se va a pegar, ¿de acuerdo? Entonces yo le doy BLAST, le doy clic allí y me va a decir qué quieres, nucleótido BLAST, primer BLAST o qué quieres. Yo le puedo dar BLAST en nucleótidos. El BLAST es ensamble, ¿sí? Yo quiero saber estos nucleótidos en dónde se ensamblan en mi genoma, ¿de acuerdo? Entonces le doy allí y me dice, pégame la secuencia de tu primer. Entonces yo le pego la secuencia de mi primer sentido o antisentido y bueno, le doy allí, le digo de qué es, por ejemplo le digo es humanos y le doy BLAST, así de fácil. Le pongo mi primer, le digo que quiero saber este primer en el genoma humano dónde se pega, ¿de acuerdo? Si el primer es de virus, pues aquí le voy a poner el virus fulanito tal, si es lo que yo quiero, le tengo que poner ¿sí o no? Entonces, pego mi secuencia de un primer, le digo que es en humanos, donde quiero saber dónde se pega, y le doy BLAST. Y
me va a dar una tabla como esta, ven, de colores. Esta figura que me está haciendo son todos los lugares donde mi primer que le acabo de dar se puede pegar en el genoma humano. Y cada barra es un gen diferente. Ese primer va a ser bueno, pues no, porque se está pegando en un montón de cosas en el genoma que no es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo le pico cada una de estas rayitas, me va a decir el nombre. Por ejemplo, mira, me dice, predeciblemente ese primer se puede pegar en el gen de la interleucina número 10 en el genoma. Aquí también me dice que con base en esta base de datos también se puede pegar en el de 10. Hasta aquí va bien porque IL10 era el que a mí me interesaba, pero también dice que se puede pegar al gen LDP no sé qué, a CKLF, también se puede pegar a este de acá y a este y a este y a este. Entonces, pues, eso no es un primer específico. Y además, vean ustedes con qué identidad se puede pegar, ¿sí? Casi con un 100% a todos los diferentes secuencias. ¿Por qué? Porque es un primer pequeño, es una secuencia altamente repetida en el genoma y bueno, se puede encontrar en muchas partes del genoma, ¿sí o no? Entonces, ese primer pues, para diagnóstico no me sirve, está descartado. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendría que aparecer para que sea un primer que sí me sirva? Una sola raya, ¿sí? Una sola línea, y donde me digan que mi primer se pega al 100%. Una sola de estas barritas debería de ser. ¿Sí o no? Bueno. Bueno, esto lo paso muy rápido porque ya lo habíamos comentado. Los NTPs, ¿qué eran? ¿Quedamos? Los nucleótidos, ¿cierto? Adenina, timina, guanina. Hay ciertas concentraciones, chicos, a las que yo generalmente diluyo los NTPs, entre 0.2 y 1 milimolar. Eso no lo voy a preguntar en el examen, no se estresen con estos datos, porque varían en cada reacción. ¿De solamente quiero más o menos que vean cuáles son las concentraciones que utilizamos en el laboratorio. Ustedes pueden ver cómo yo estandarizo una PCR, por ejemplo, los NTPs. Yo, si dice, por ejemplo, chicos, que puede ir de 0.2 a 1 milimolar, pues yo puedo hacer diferentes reacciones de PCR donde en un tubo yo le agregue 0.2 de nucleótidos, a otro tubo yo le pongo 0.3, a otro le pongo 0.4, así hasta 1. Eso ustedes lo pueden ver aquí, vean. Yo metí misma muestra, mismas condiciones de todos los reactivos. Lo único que yo cambié fue la concentración de NTPs, ¿de acuerdo? A uno le puse 0.6, a otro le puse 0.13, a otro le puse 0.26, 0.25 y 1.4, ¿de acuerdo? Estos son productos de PCR amplificados y vean que las bandas de aquí son diferentes, ¿de acuerdo? Las primeras tres bandas están casi muy parecidas, mismo grosor, misma intensidad y no tienen aquí barridos de más cosas que a mí me interesan. La banda esta de acá, ¿cómo se ve? Se ve barrida, ¿de acuerdo? Se ve mucho DNA en todo el carril. Esto significa que son bandas inespecíficas o está degradado o algo que está pasando aquí, ¿de acuerdo? No hay una sola banda, por lo tanto, a 0.25 ya no es recomendable esa concentración, ¿sí o no? Esta de acá de 1.4, pues también se ve aquí algo medio raro, ¿sí? Esto generalmente son productos inespecíficos. ¿Qué concentraciones yo ya me quedaría para mi PCR? Podría escoger cualquiera de estas tres, ¿de acuerdo? Casi siempre escogemos la mínima necesaria, ¿sí? Por ejemplo, si la de 0.6, 0.13 y 0.26 salen lo mismo, pues yo me quedo con la de 0.06 para ahorrar reactivos, ¿de acuerdo? Yo ya sé que a esa concentración mínima la PCR funciona, ¿sí o no? Y así, cada cosa yo lo estandarizo. Después juego con los primers. ¿A qué concentración tengo que poner el primer? A 0.6 milimolar, a 0.12, a una curva, eso se llama curva de PCR. Y yo ya veo que a la concentración mínima que la PCR me sale perfecta, con tales de primers, con esa me quedo. Y así voy a anotar en qué concentración me sale mejor. Eso es lo difícil de una PCR la primera vez que yo lo hago.
Hay chicos en el laboratorio que cuando están haciendo una PCR se tardan 1 mes, 2 meses estandarizando. ¿Okay? Hasta después de los 2 meses de que estandarizaron, ya la tienen perfecta, ya cualquiera de ustedes, siguiendo la receta a esa concentración, llega al laboratorio y lo hace en ese momento. ¿De acuerdo? El trabajo es la estandarizada, la primera vez que la haces. ¿Sí o no? Bueno, entonces, aquí ven otra, aquí estoy estandarizando magnesio. ¿Qué eran estas cosas, se acuerdan? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Marcador de peso molecular. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer el ejercicio con ustedes. Este es un marcador de peso molecular, ¿ven? Que va de 247, 257, 521, 537. Este es un marcador y bueno, con base en esto yo puedo ver aquí las bandas. Si yo les dijera, este marcador de peso molecular es de 10 pares de bases, ¿de cuánto? Este es de 50, por ejemplo. 248 es el producto. ¿Por qué 248? Es 50, 100, 150, 200, 250. ¿De acuerdo? Yo creé un producto de 248. Yo ya sabía de cuánto me tenía que salir. ¿Por qué? Porque yo diseñé la PCR. ¿De acuerdo? Entonces, como sí me está coincidiendo con la banda de 250, pues yo estoy seguro que mi PCR está bien. Mi producto de PCR sale tal cual como yo lo diseñé. ¿Sí o no? Si yo esperaba un producto de 248 y la banda me sale aquí arriba, pues estoy amplificando otra cosa de la que yo quería amplificar. ¿Sí o no? ¿Okay? Bueno, las polimerasas, chicos, les decía que también hay concentraciones ideales. Por ejemplo, las polimerasas se miden en unidades. Yo puedo ponerle 1 a 2 unidades por cada 100 microlitros de reacción. Y es más o menos la manera en la que las polimerasas amplifican. ¿Qué tan rápido amplifica una polimerasa? Amplifican dependiendo del tipo de polimerasa, pero una clásica como la TAC polimerasa puede amplificar hasta 3000 pares de bases. Más de allá ya no sirve una polimerasa clásica. Unidades, sí, número de reacción por cada tantos microlitros. Es decir, 1 o 2 unidades de polimerasa, 1 o 2 polimerasas, digamos, por cada 100 microlitros de reacción. Si tú tienes una reacción de 20 microlitros, pues le vas a poner 20 unidades. Las polimerasas, chicos, tienen 3 también categorías. Hay polimerasas caras, hay polimerasas más baratas. Y depende de para qué la quiero, pues voy a utilizar una más cara o una más barata. ¿De acuerdo? ¿De qué depende de que una sea más cara y la otra sea más barata? De estas 3 cosas. Las polimerasas primero te dan rendimiento. El rendimiento es qué tanto puede amplificar en función del número de ciclos, qué tan rápido y qué tantos productos te puede hacer en una reacción. ¿De acuerdo? La segunda es la fidelidad, que a mi punto de vista es lo más importante cuando tú buscas una polimerasa. Si la polimerasa es fiel, significa que es fiel a las cadenas que está amplificando, es decir, que no mete tantos errores. Las polimerasas clásicas se equivocan casi alrededor de cada 1000 nucleótidos. ¿De acuerdo? Cada 1000 nucleótidos se puede equivocar una vez, o 2. Si yo voy a amplificar un producto de 100 pares de bases, pues esa me queda bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a los 100 no se va a equivocar. Se va a amplificar si yo busco amplificar un producto de 1000, 2000, 3000, 4000, ¿me explico? Entonces una TAC polimerasa para una PCR clásica me sirve perfecto. ¿Sí? Ahora, la especificidad también es, ¿genera productos únicos o también puede amplificar otras cosas, además del producto que tú le pediste? ¿De acuerdo? Hay polimerasas que son más específicas que otras. ¿Sí o no? ¿Sí está claro los 3 conceptos? Rendimiento, ¿qué tantas copias hace? Fidelidad, ¿qué tanto se equivoca? Especificidad, si amplifica más de la cuenta de lo que tú estás pidiendo. ¿Sí o no? Vean, aquí tenemos algunos ejemplos. Igual esto no se los voy a preguntar, pero
para que vean más o menos. Las polimerasas, por ejemplo, la TAC polimerasa dice que lo que puede amplificar es hasta menos de 5000. Ya de ahí ya la estás forzando demasiado. En rendimiento, te dice que tiene un punto, se miden con 3 puntos nada más estas reacciones. 3, 4, bueno, puede haber más, son como las estadísticas. El rendimiento esta, por ejemplo, tiene un punto, esta tiene 3, esta tiene 4, esta tiene 2, esta tiene 4. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que hace más productos o menos productos en un cierto tiempo. En especificidad, pues, es normal, esta es más específica, esta es mucho más específica. ¿Sí? En fidelidad, todas estas son más o menos igual y esta es mucho más. Bien, ¿de acuerdo? Estas de aquí, como las Platinum, por ejemplo, son carísimas, valen hasta 4 veces más que una polimerasa normal. ¿Sí? Una polimerasa normal debe andar en unos 3,000 pesos el litro, más o menos. Y estas pues sí andan acá, de 12, 15, 18 y hacen lo mismo. Hay veces alumnos que dicen, es que en mi laboratorio tengo platino. Digo, sí, pero ¿qué estás notificando? Un producto PCR de 300 nucleótidos. Digo, 300 nucleótidos con platino, como que no tiene lógica, ¿de acuerdo? Me sirve lo mismo esta, de más barata que esta de acá, ¿de acuerdo? No gasta tanto. ¿Estas para qué si yo las querría, por ejemplo? Cuando hago una secuenciación, por ejemplo, de un genoma muy grande, donde no quiero que se equivoque, donde quiero que tengan mucho rendimiento, donde quiero que sea muy fiel, ¿sí me explico? Estas depende de la enzima que tú tengas, pero generalmente tardan hasta millones de nucleótidos y no pasa nada. Eso tiene que ver con qué tan cara es. Sí. ¿Cuál? ¿Te lo dice? Sí, ellos te dice el inserto de cada reactivo, te dice cuál es su rendimiento, cuál es todo. Bueno, ya finalmente, chicos, para una PCR, todo lo que yo les dije es lo que se les pone, pero se pueden agregar algo más que se llaman aditivos. Los aditivos no siempre se tienen que poner, pero hay veces, no sé por qué, que hay genes que son bien complicados de amplificar. Y por más de que le jugaste con toda la curva de nucleótidos, jugaste con toda la curva de magnesio, con toda la curva de primers, nunca te sale limpia la reacción. Siempre te sale una bandita ahí de más, o un barrido, o algo raro en la electroforesis, ¿de acuerdo? Esos casos ya te pasaste 2 meses, 3 meses y no puedes estandarizar, ahí ya piensa en un aditivo, ¿de acuerdo? Esos aditivos hay diferentes, los más comunes son estos dos, la betanina o beta-N y dimetilsulfóxido, que también se llama DMSO. Estas son sustancias adicionales que se agregan a tu tubo y que hacen que se incremente la especificidad y la fidelidad de reacción. Sin embargo, hacen que la reacción sea más lenta y que necesites generalmente ponerle más reactivos, casi siempre más polimerasa, para que la reacción funcione. ¿Qué hacen estos aditivos? Generalmente lo que hacen es hacer más lenta a la polimerasa. Si la polimerasa se vuelve más lenta, ¿qué pasa? Se equivoca menos, ¿sí? Amplifica más despacito, tiene más cuidado, pero la reacción se vuelve más lenta, es decir, es menos eficiente la cantidad de productos que yo voy a tener. Necesito a veces dejarle un poco más tiempo de amplificación y agregarle más enzima y más reactivos a la reacción. Bueno, estas son las pipetas que utilizamos en el laboratorio, que se llaman micropipetas, ya no sé si las han visto. Esto es un termociclador abierto, aquí, de todos estos depósitos son generalmente 92, 96. Esta es una campana de flujo laminar. Para la PCR no es tan necesario, pero bueno, si lo tienen, pues está bien. Aquí se preparan los reactivos y todo. Lo que es una. ¿Sí han visto las campanas? ¿Sí? Bueno, pues recuerden que se abre un cristal. Todo aquí adentro siempre tiene luz UV, salvo cuando lo abres y vas a trabajar, se activa la luz UV. Todo el tiempo está estéril acá. Y de aquí arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, dependiendo del tipo de campana,
hay una corriente de aire que se forma todo el tiempo, que es literalmente una barrera invisible para que nada de afuera pase hacia adentro de tu campana. Entonces todo aquí adentro está estéril y puede estar trabajando. ¿Okay? Esto ya lo vimos en el video, cómo las temperaturas pues suben y bajan y suben en diferentes ciclos. Estas generalmente son notitas que nosotros tenemos en el laboratorio, por ejemplo cuando trabajamos una PCR, ¿no? Yo le digo, ¿quién la realizó? Pues yo, la fecha, pongo las muestras, cuántas muestras voy a analizar, por ejemplo 20, 30, aquí yo rotulo cada uno de los tubos y yo tengo pues cómo preparar mis reactivos, para cuántas reacciones, cuánto tiempo le voy a poner. Alguien que llegue ya tiene todo esto listo y ya nada más calcula, para 20 muestras yo multiplico 1.5 microlitros por reacción por 20 y ya tengo cuánto le voy a poner a un tubo que va a ser como mi tubo madre y a partir de ahí divido en 20 tubitos cada una de las concentraciones. Ya me ahorro todo ese proceso. ¿Sí, no? Y bueno, eso lo mismo. Ya lo vimos en el video. Esta es la fórmula nada más para ver cómo calculo el T-rating. Si les había dicho, vean. Gracias. ¿Cómo sé si, recuerden que les dije que los primers van entre 55 a 65 más o menos la temperatura de alineación? ¿Cómo sé esa temperatura? Con esta fórmula. 2 entre la cantidad de adenina más la cantidad de timina más 4 por la cantidad de guanina y citosina menos 5. Con esta fórmula yo calculo la temperatura. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí 2, ¿qué dice? Adenina y timina. ¿Cuántas adeninas y timinas hay? 9. ¿Okay? Más el número de guaninas y citosinas por 4. 4, que serían 11. Si ustedes cuentan, son 11 las guaninas y citosinas menos 5. Eso te da 57. Significa que la temperatura de alineación para este primer es de 57. ¿De acuerdo? Me voy con el siguiente nucleótido, hago lo mismo y me dice que es de 55 la temperatura para este primer. ¿Cómo sé entonces qué temperatura ponerle? Pues sumo y divido, saco un promedio. ¿De acuerdo? Desde 57 con el 55, entonces defino que la temperatura para ese juego de primers es de 56. ¿Sí o no? Les digo, esto ya lo hace en software, ya el texto es medio, pero que sepan de dónde sale todo ese proceso. No. ¿Sí o no? Bien. El número de ciclos, chicos, ¿de qué depende? El número de ciclos generalmente nosotros lo ponemos con base a la cantidad de reactivos que le vamos a poner a una muestra. ¿De acuerdo? Clásicamente, nosotros cuando estamos amplificando una PCR, estamos haciendo una reacción exponencial. Entonces, si ustedes están amplificando pues, algo, es esta curva que ustedes ven, que dice el logaritmo de la concentración entre el número de ciclos. Es decir, qué tantas copias se están haciendo, esta es la concentración, este es el número de ciclos. ¿De acuerdo? Inicialmente en el ciclo número 1, en el ciclo número 2, en el ciclo número 3, en el ciclo número 4, pues va a ir creciendo la concentración, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, concentración sería 2 copias. 4 copias, 6, 8, 10 y así. Bueno, 2, 4, 8, 16 y así. Pues lo voy a hacer a Se supone que el logaritmo debería ser exponencial, entonces en el primer ciclo yo tendría 2, el segundo 4, 8 y así. ¿De acuerdo? Entonces yo estaría subiendo así exponencialmente el número de copias. Esto debería ser hipotéticamente cómo tiene que ir creciendo una curva de concentración en una reacción siempre y cuando los reactivos fueran infinitos. ¿De acuerdo? Si yo en ese tubo tuviera infinito número de primers, infinito número de nucleótidos de todos los reactivos, literalmente si yo dejo 4 días ahí la PCR corriendo, se me estaría desbordando así las cadenas de DNA. ¿De acuerdo?
pero eso no sucede. ¿Por qué no sucede eso? Porque se me acaban los reactivos, ¿cierto? Entonces, las reacciones en una PCR son muy eficientes al inicio y como se van agotando o los NTPs o se va agotando la enzima o se va agotando lo que sea, ¿de acuerdo? Las reacciones tienen una fase exponencial y después tienen una fase de meseta, ¿de acuerdo? Esa fase de meseta sería, por ejemplo, aquí, no sé, 1 billón de copias. Eso me estaría indicando que al ciclo, por ejemplo, 30, yo tengo 1 billón de copias, y si yo le diera otros 10 ciclos, yo le diera 40, esto se va a seguir manteniendo aquí, ¿de acuerdo? La fase de mesetas es que ya no incrementa la cantidad de copias, aunque yo le agregue el número de ciclos que yo le agregue, ¿de acuerdo? Por eso no tiene sentido ponerle tantos ciclos. Si yo sé que a partir del ciclo 25, por ejemplo, yo ya voy a tener lo mismo, porque se agotó algún reactivo, ¿sí o no? ¿Okay? Esto es muy importante y lo vamos a ver en la siguiente técnica que se llama PCR en tiempo real, y eso es lo que aparecía cuando les daban una prueba de PCR positiva o negativa en las pruebas de COVID, ¿de acuerdo? No veían geles, ni les daban una bandita con su gel de mira, siempre ni cómo, ¿de acuerdo? Les daban un número que se llamaba valor de CT o de CQ y era el ciclo de amplificación. ¿Alguien se fijó en su resultado? Les decían positivo y además les decían un numerito que es el ciclo de amplificación. Eso era muy importante, ya se puede explicar con qué. ¿No les dio? Yo hasta repetí 3 veces. Bueno, ¿sí queda claro esto, chicos? Entonces, la electroforesis ya lo habíamos visto, ya vimos cómo funciona. La PCR por sí sola pues no me va a decir mucho. Yo necesito posteriormente de que la saco del termociclador hacer una electroforesis, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace la electroforesis? Ya vimos, se preparan estos geles. El tubito que acaba de sacar del termociclador, yo agarro con una pipeta un poquito de ese producto y lo cargo en mi gel, ¿de acuerdo? Una vez que yo lo cargo en mi gel, pues voy a poner de cada paciente cada uno de los carriles, esto se va a alinear y pues los fragmentos yo los voy a dividir. Esos son geles reales, fotos de nuestro laboratorio. Aquí yo tengo cómo se ve un producto de 844 pares de bases en un gel de agarosa, y aquí cómo se ve uno de 152 en un gel de acrilamida, por ejemplo. Este es un marcador de presión molecular de 50 pares de bases, y este también es otro de 50. ¿Se fijan? Entonces, yo estaría contando 50, 100, 150, bla, 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 hasta 850, que es esto de aquí arriba, y bueno, esto está un poquitito alineada con esto, ¿de acuerdo? Acá está más fácil, 50, 100, 150, y yo estaba esperando una de 152, pues sí es, ¿de acuerdo? Esta de acá es un marcador de presión molecular, este es un control negativo. Esto es importantísimo, chicos. En cada corrida yo tengo que poner un control negativo. ¿Qué es un control negativo? Un control negativo es todo lo que le pongo al positivo menos DNA. ¿Okay? Es decir, a cada paciente yo que le puse DNA, primers, DNT3, bla, bla, bla. En el negativo, ¿qué voy a poner? Todos los reactivos excepto DNA. ¿De acuerdo? Si ese tubo te amplifica, descartas toda la corrida. ¿Por qué? Porque significa que uno de tus reactivos está contaminado con DNA y te va a dar una amplificación que sea un falso positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Biología molecular por eso no está como parte de las prácticas de laboratorio, porque sería un super gasto con ustedes trabajando en el laboratorio, porque se contamina muchísimo, ¿sí? Se contamina muchísimo. Con todas las precauciones del mundo,
se nos contaminan en el laboratorio. Entonces, en un laboratorio de docencia, no quiero imaginar cuántos reactivos contaminados a veces. Es muy fácil de contaminar. Muy bien. Ay, Dios. Hace poquito. Ay, pues, ¿Dudas con esto, chicos? no, bueno. No me vuelvo a dejar. La próxima semana, pues el sábado, güey, hasta que no le mando un escribo diciendo, güey, ya está bien el trabajo, no me dejan hacerme el trabajo. No me dejan hacerme el trabajo. ¿Listo? Pero es que Esta técnica está padrísima. no te preocupes, pero Además Está tan padre que. está tan padre que es como el 40% de examen. Muy bien. Bueno, ahí vamos. Bien, esta técnica Espérenme, profe, todavía no dijo se llama RPLP. Tiene un nombre raro. RPLP significa, por sus siglas en inglés, significa polimorfismos. RPLP significa, por sus siglas en inglés, polimorfismos en la longitud. Polimorfismos en la longitud. ¿Ves? Polimorfismos en la longitud de fragmentos. Polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción. ¿Ok? Polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción. ¿De acuerdo? RFLP. Polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción. El nombre suena bien raro, pero van a ver ahorita que entiendan la teoría qué significa toda esa frase. ¿De acuerdo? ¿La PCR qué significó? de cadena sencilla. PCR. Era la aplicación. PCR, ¿qué significa? Reacciones. Reacción en cadena de la polimerasa. ¿De acuerdo? No es proteína C reactiva, Mato, es proteína C reactiva. PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Por qué se llama reacción en cadena de la polimerasa? Es una reacción en cadena de la polimerasa. ¿Sí o no? Vale. Esta técnica, chicos, es clave para que yo pueda, mediante una PCR, saber si está presente o no está presente la mutación que yo quería ver. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan la imagen que les puse donde yo amplifiqué ese pedazo? Porque ahí adentro había una mutación. ¿De acuerdo? Con la PCR que acabo de hacer, yo sé si estaba o no estaba la mutación. ¿No? Lo único que yo hice con la PCR, ¿qué fue? Amplificar. ¿De acuerdo? Ojo con esto, chicos. La PCR no sirve para identificar si está presente esa mutación allí. Pero la PCR sí podría servir por sí sola para el diagnóstico. ¿Por qué? Con eso que acabamos de ver ahorita en la PCR, ¿por qué sí podría servir para un diagnóstico? ¿Puede decir como un caso así específico? Porque en el COVID bueno, en el SARS-CoV-2, pues es un método tanto cualitativo como cuantitativo, o sea, te demuestra si hay presencia y en qué cantidad, entonces pues ya, si lo lees dices, pues sí, ¿es lo que te digo? ¿De acuerdo? La PCR, como vimos, es un tanto esta, la que acabamos de ver, se llama PCR de punto final, ¿ok? O PCR clásica. Vayan a identificarla, ¿la PCR de punto final o PCR clásica? ¿Por qué se llama de punto final? Porque yo veo hasta el final el resultado, ¿de acuerdo? ¿Esa PCR para qué me puede servir? Un ejemplo ya lo comentaba su compañera, es un diagnóstico cualitativo. ¿Por qué? Si yo agarro en este tubo, ¿sí? Y
saco muestras de la nariz, lo meto ahí, hago una extracción de DNA o de RNA, dependiendo de lo que esté buscando. Le extraigo de ahí, ¿qué voy a extraer? Células humanas y los virus o bacterias que haya también ahí adentro. Voy a extraer todo su genoma. ¿Y qué voy a tener yo en el tubito que acabo de extraer DNA o RNA? Pues DNA o RNA de ella, de sus bacterias y de los virus, si tiene virus ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser mi muestra, problema. Si yo quiero buscar si ella tiene o no tiene una bacteria, o si tiene o no tiene un virus, pues yo voy a diseñar primers que busquen a la bacteria o al virus que ella tiene, ¿de acuerdo? Si yo hago la reacción de PCR y los primers se encuentran en la secuencia que yo diseñé para el SARS-CoV-2, pues se le van a pegar y van a amplificar y va a haber una banda, que es la banda que yo espero porque yo ya diseñé, ¿de acuerdo? Si yo veo la banda presente en el gel, ¿qué significa? Pues que es positiva para el virus o para la bacteria que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? De esa manera yo puedo hacer un diagnóstico con PCR. Si no sale la banda, pues significa que no hay el genoma que yo estoy buscando en la muestra, por lo tanto es negativo, ¿de acuerdo? Eso en el caso de, por ejemplo, de ciencias de la salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero buscar inocuidad de alimentos? Por ejemplo, un restaurante así muy fácil, que yo quiero saber si su comida realmente está súper bien, o tiene coliformes, o tiene bacterias, o tiene contaminación, o lo que sea, ¿de acuerdo? Puedo muestrear también su comida, sus utensilios, su barra, el trapito con el que andan limpiando las mesas, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y con base en eso, si amplifica, pues significa que no hay una inocuidad en esa cocina, en esos alimentos, ¿de acuerdo? Yo puedo buscar prácticamente lo que sea con positivo o negativo, dependiendo de lo que yo esté buscando, ¿sí o no? Si yo quiero buscar en una muestra, no sé, VPH, hepatitis, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Yo puedo discriminar. Incluso que ustedes me dieran un tubo que está lleno de todos los virus del mundo y yo estoy buscando si ahí en ese tubo está o no está el VIH, pues yo voy a diseñar primers y se van a pegar nada más al virus del VIH, ¿de acuerdo? Y me va a amplificar, aunque le haya estorbado allí un montón de genomas de todo lo demás, me va a decir si está o no está lo que yo estoy buscando, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, nada más con esa parte me sirve la PCR, pero no me va a decir, repito, si en el pedazo que acabo de amplificar estaba la guanina o estaba la dentro, ¿sí o no? Para eso necesito esta técnica complementaria, que sigue después de que yo ya hice mi PCR, ¿de acuerdo? Esta técnica, chicos, está muy sencilla. Ahorita vamos a ver nada más un poco de fundamentos, pero Bueno, la pueden hacer hasta termino lo mío y ahorita arreglo todo. en el tubo de la... ¿Qué es lo que yo saqué, chicos, de una PCR? Miles y millones de copias del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo acabo de sacar del termociclado. Son los productos de PCR, ¿de acuerdo? RFLP es una técnica donde yo tengo otro tubo y lo que agarro es, meto una pipeta, me traigo unos cuantos pedazos de PCR y los pongo aquí, ¿de acuerdo? De esto que yo acabo de tener, lo único que le voy a agregar aquí adicionalmente va a ser una enzima de restricción. Enzima de restricción, ¿de acuerdo? Y le voy a poner un poquito más de agua y un poquito de moca. En realidad es la enzima la que hace todo el proceso, ¿sí o no? ¿Qué es una enzima de restricción? Restricción significa cortar, identificar y cortar. ¿Se acuerdan que yo les decía que las bacterias tienen enzimas de restricción? ¿Para qué tienen enzimas de restricción las bacterias? Son enzimas que reconocen y cortan. ¿Para qué? Para la parte ay, ese circulito. ¿Para qué necesitan enzimas que corten DNA las bacterias?
pueden impactar, ¿no? La recombinación, ¿no? Pudiera ser, pero tiene más bien acá. Para algo que no sea suyo, ¿qué? ¿Qué tendría una bacteria para que no sea suyo como DNA que lo quiera cortar? Virus, ¿se acuerdan? Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, ¿sí? Las bacterias, su sistema inmune son enzimas de restricción, ¿de acuerdo? ¿Qué hace un bacteriófago con una bacteria? Pues, ustedes recuerdan, esta es una bacteria, el bacteriófago es una cosita así que tiene aquí DNA, lo que hace es le inyecta y le pasa su DNA, ¿de acuerdo? Las enzimas de restricción son enzimas que reconocen DNA que no es propio de la bacteria y lo hacen pedazos. ¿Para qué? Para que no se inserte y que la bacteria se infecte, ¿de acuerdo? Existe en la actualidad una base de datos de enzimas de restricción, ¿de acuerdo? Yo sé qué enzima de restricción tiene cada bacteria identificada y cuál es la secuencia que reconoce esa enzima de restricción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener un fragmento aquí es una secuencia de DNA. De esa secuencia de DNA va a haber una enzima de restricción que su sitio de restricción sea este. Son como los factores transcripcionales. Las enzimas de restricción reconocen, por ejemplo, EcoR1 es un nombre de una enzima de restricción. EcoR1 yo puedo decir, reconoce timina, adenina, citosguanina, ¿de acuerdo? Ese es su sitio de restricción. Y puede haber otra que reconozca esta. Esta, por ejemplo, puede ser NCBT2. ¿Okay? Esta es otra enzima y reconoce aquí. La enzima fulanita reconoce a lo mejor esta. ¿Sí me explico? Puede haber a lo mejor otra enzima que reconozca esto. ¿De acuerdo? Otra que reconozca 3 nucleótidos nada más. Estos de aquí. Otra que a lo mejor reconozca toda esta secuencia completa. ¿Sí me explico? Todo eso se llaman mapas de restricción. Yo ya los tengo en una base de datos. Yo digo, ¿dónde corta Escherichia coli la EcoR1? En tal secuencia. ¿Dónde corta fulana? En tal. ¿Sí me explico? ¿Eso para qué me sirve, chicos? Esa es la clave de esta técnica. Pongan mucha atención. Es el sistema inmune de las bacterias. No, pero en la de transcripción. Factores transcripcionales. Se parecen en el sentido, chicos, de que tienen secuencias de reconocimiento. Un factor transcripcional no tiene nada que ver con una enzima de restricción. Se parecen en el sentido de que tienen una secuencia de reconocimiento. ¿Sí o no? Vean. Dejen este ratito esto. Timina, adenina, guanina, vean, chicos, si yo tengo, por ejemplo, Escherichia coli, perdón, EcoR1, ahorita vamos a ver por qué es Escherichia coli. EcoR1. Esta es una enzima que viene de Escherichia coli, la cepa R, y la primera enzima de restricción que se escoge en ECO. ¿De acuerdo? Eso significa los nombres de la enzima. Yo ya sé que EcoR1 reconoce esta secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo amplifico, chicos, mi fragmento de restricción, aquí voy a tener yo más, perdón, mi producto PCR, aquí yo voy a tener más nucleótidos acá, y aquí yo voy a tener más nucleótidos acá. Vamos a suponer que es el producto de 300 pares de bases que yo amplifiqué en mi PCR. ¿De acuerdo? Dentro de esos 300, aquí está la base que me interesa. ¿De acuerdo? Hay personas que normalmente tienen citosina, pero hay personas que pudieran tener una timina. ¿Sí? Si tienen timina es porque allí tienen una mutación causal de una enfermedad. ¿De acuerdo?
Las enzimas de restricción, si yo tengo en un tubo de PCR pues amplificado en mi genoma esta secuencia, la enzima de restricción va a reconocer que está citosina y va a cortar, ¿de acuerdo? Entonces mi pedazo de 300 nucleótidos que acabo de sacar del termociclador, si aquí está la citosina, lo va a cortar y me va a hacer dos fragmentos. Un fragmento, vamos a suponer que estaba a la mitad, uno de 160 y uno de 140, ¿de acuerdo? Entonces, mi pedazo de 300, la enzima lo va a partir en dos, ¿sí o no? Estos se llaman fragmentos de restricción, cada uno de estos. Pero cuando la enzima vea que no está citosina, sino que aquí hay timina, mi fragmento me va a quedar de 300 pares de bases. ¿Por qué? Porque no reconoce la secuencia. Cuando está timina aquí, ya no es su sitio de restricción. Un solo nucleótido de diferencia hace que ya no pueda reconocer su secuencia blanca. ¿Sí o no? Entonces, eso va a hacer que yo ya no pueda cortar el fragmento que acabo de poner en el tubo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que yo hice? Agarré los pedazos de 300 pares de bases que acabo de sacar del termociclador y lo agregué en este tubo que tiene a la enzima que me va a cortar si está o no está presente. ¿De acuerdo? Entonces les pongo un ejemplo muy rápido. Si su compañera de aquí tiene un genotipo citosina-citosina, ¿qué significa eso? Que en el gen de su mamá tiene la citosina, en el gen de su papá también tiene citosina. Su genotipo son las dos variaciones que están en cada uno de los genes, ¿de acuerdo? Les voy a poner el gen de la condroplasia, ¿no? Supongamos que fuera acondroplásica. Si yo buscara, digo, ese no es un buen ejemplo porque es una enfermedad dominante, pero supongamos que fuera eso. Si yo tengo, bueno, vamos a poner fibrosis quística, que es más real. Fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva donde yo necesito tener las dos mutaciones para tener la enfermedad. Pero ella quiere saber si es portadora o no, porque uno de sus abuelos, en su papá o en su pueblo hay mucha fibrosis quística, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ella va a hacer es donarme una muestra de sangre y lo que yo voy a hacer es amplificarle el gen de la fibrosis quística y por lo tanto, como ella tiene dos cromosomas, uno materno y uno paterno, va a tener un gen de fibrosis quística de la mamá y uno de su papá. Entonces, en una PCR yo voy a amplificar de ambos cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener pedazos, chicos, en el tubo que van a tener G y pedazos que van a tener, C y otros pedazos que pueden ser T, si es que ella es una heterocigota, ¿de acuerdo? Otra persona, ¿sí me van siguiendo, chicos? Eso es crucial, ¿eh? No los quiero ver después en séptimo que digan que yo les di clases y que no sepan ni que sacar esa cosa. Sí, bueno, vamos a poner otra vez. Yo amplifiqué productos de 300 pares de bases, ¿de acuerdo? Este es el tubo que acaba de salir del termociclador. Aquí, si ella fuera una heterocigota, va a tener productos igualitos, con la única diferencia que algunos van a tener aquí una C y otros van a tener T, ¿de acuerdo? Otros van a tener C. ¿Sí o no? Sí. Si ella es una homocigota, chicos, en sus fragmentos, aquí el cambio quedamos que es una C por una T, ¿de acuerdo? Si ella fuera homocigota para C, pues todos van a tener C. ¿Sí o no? Su papá le heredó C, su mamá le heredó C, no hay problema. Yo puedo tener otra condición de que el genotipo de la persona, este sería ¿qué? CT, este CC y este TT. TT. El C y la T ya la tengo aquí. Es lo mismo si pongo TC o CT, no pasa nada. Entonces, en este, chicos, ¿qué voy a tener? Entonces, ¿cuántos genotipos diferentes yo tengo para esta variación? 3. Puede ser heterocigoto, homocigoto silvestre para C, que es el normal,
o homocigoto con la mutación, doble mutación, que sería C. ¿Sí o no? ¿Ok? Yo tengo 3 pacientes diferentes. ¿Conozco cómo está su genotipo? No lo conozco, y es lo que quiero saber en una PCR. Cuando yo hice la PCR, saqué los tubos de cada una, y en los 3 yo vi en el gel de electroforesis una banda de 300. ¿Ok? Con esto yo puedo saber quién tiene la mutación. No. ¿Qué necesito hacer para saber quién de ellas es hetero o tiene la mutación? ¿De acuerdo? ¿Sí? Una enzima de restricción que reconozca la secuencia que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Si la enzima corta cuando está la C y no corta cuando está la T, ¿sí? Yo voy a hacer, después de que agarro un poco de esto y lo meto a otro tubo, y viene el tubo. Eso está padrísimo, lo vamos a ir viendo en la clase y van a ir viendo cómo está de interesante. Entonces, si yo tengo esto, chicos, tengo una banda que tiene que C y otra que tiene T, ¿de acuerdo? Y les dije, corta cuando está C, ¿de acuerdo? Entonces, en este que está C me va a cortar y me va a generar en el tubo, en el nuevo tubo donde yo puse la enzima más el producto de PCR, me va a generar un pedazo de 160, uno de 140 y este me lo va a dejar de 300. ¿De acuerdo? ¿Este qué va a hacer aquí, chicos? ¿Cuántos pedazos voy a tener? Uno de 140, 160, 140, 160. ¿De acuerdo? Me va a hacer pedaceras de 140 y de 160. ¿Sí o no? Sí. Y esta persona de acá, ¿cómo van a estar? ¿De acuerdo? Cuando yo hago una electroforesis, chicos, voy a hacer otra vez. ¿Qué chiste tiene el RFLP? Ninguno. Agarro el producto PCR, lo meto en un tubo, un pedacito de lo que acabo de amplificar, le pongo la enzima y lo meto a un baño María. ¿Es un baño María? Un agua hirviendo a X temperatura. ¿De acuerdo? Las enzimas de restricción tienen temperaturas a las que funcionan. Por ejemplo, Escherichia coli nos infecta bastante bonito a 37 grados centígrados. ¿De acuerdo? Como a 37 grados centígrados nos infecta, ¿a qué temperatura yo tengo que poner la enzima para que corte? A 37 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces subo el agua caliente a 37, tapo el tubo, lo meto y lo dejo una hora, por ejemplo, corriendo. Después de que pasa toda la reacción, la enzima adentro va a andar buscando pedazos y va a cortar o no va a cortar, dependiendo si está o no está la muestra. ¿Sí o no? Pasado la hora de incubación a esa temperatura, vuelvo a hacer una electroforesis. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que voy a ver? ¿Cortó o no cortó? Eso es todo el chiste, ¿cierto? Entonces, en el carril 1, este es el carril 2 y el carril 3. En el carril 1 metí este, en el carril 2 este, en el carril 3 este. ¿De acuerdo? Y bueno, antes de este, yo tengo aquí otro carril que es un producto de PCR, marcador de peso molecular. Marcador de 50, de 100, 150, 200, 250 y 300. ¿De acuerdo? En este paciente yo voy a ver una banda de aquí, vean, 140 y 160, 50, 100, 150. Voy a ver una banda aquí y una banda aquí. ¿De acuerdo? En este tubo, ¿qué voy a ver? Ah, y otra acá arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? En esta, ¿qué voy a ver? Nada más la de 140 y la de 160. ¿De acuerdo? ¿Y en esta, qué voy a ver? Nada más una de aquí. ¿Cierto? Aquí, ¿por qué no estoy viendo 4 pedazos? Y nada más veo 2. Porque estas dos, aquí yo tengo 2 y estas son 3, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿por qué no veo 4? Porque las 2 de 160 van a estar acá y las 2 de 140 van a estar acá, ¿de acuerdo? Pues a lo mismo, se ubican los mismo. Entonces, con base en esto, ustedes ya pueden diagnosticar si tiene o no tiene la mutación y qué genotipo es, ¿de acuerdo? Si yo veo 3 bandas, es un heterocigoto. 2 bandas aquí abajo es un homocigoto silvestre, sin la mutación.
Si yo veo una sola banda hasta arriba, no corto, es que tiene la doble mutación. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? ¿Cuál de estos tres causa? Aquí supongamos que la rara es esta. ¿Ok? Entonces yo ya puedo saber que ella está enferma, segurito, tiene las dos variantes. Yo puedo saber que es una portadora y que ella no tiene ningún problema. ¿Sí o no? ¿Okay? Esto lo vamos a ir viendo con manzanas y peritas, ¿no? En la clase, pero este es el chiste del RFLP. Ahora entienden por qué se llama polimorfismos en la longitud de fragmentos de referencia. ¿Qué significa polimorfismos? Muchas formas de longitud, de tamaño, de fragmentos de restricción. ¿De acuerdo? Depende del tamaño del fragmento, yo sé si está o no está presente en la notación. ¿Sí o no? Bueno, lo vamos a repasar en la siguiente clase, chicos. Esto es muy importante para el examen. Entonces, en cuanto acabemos las técnicas, no sé si al ritmo que vamos Centrado. vamos con Pues siempre va a ser principal. Siempre. ¿Va? Del 2 ya es como que lo más chido, ¿va? Entonces, tocamos cada título, en el caso del, ¿cómo se llama? Del libro. No sé si el libro tiene un índice que dice que si te fijas, todos estos capítulos son grados. Por ende, digámoslo así, si digamos el índice de 3 grados, el siguiente grado, el sexto grado 2, sería la salud como objeto de estudio y así. Y si de ahí se comprende más, ya en el tercero, cuarto y pero es normal, o sea, las primeras veces es muy pesado la verdad. Igual no terminó 3:15 porque sí necesito checar algunas cosas.